Buenas, buenas. Bueno, estamos domingo 30 de marzo. Vamos a hacer un repaso de los temas más importantes de esta semana, arrancando por una fecha importante que fue el 24 de marzo, el lunes pasado. Ya parece que hubiese pasado un montón, pero bueno, fue hace menos de una semana. Y bueno, es el tema, me parece, con el que tenemos que arrancar, dado el tema histórico, ¿no? Gilda, te paso la posta. Bueno, en esta noche no tormentosa como lo anunciaban, por suerte en algunos casos. Mirá, parece que fue hace como 20 años, el 24 de marzo. Fue hace muchísimo, eso que uno lo trata en clase, pero es como que pasó la marcha. Sí, como que pasa Mirá, tan rápido todo que parece 1000 años. varios puntos para decir, más que nada. La primera es que se quiso pasar como una marcha acá, cuando mucha gente va y no es acá y quería que esto no se olvide. Punto, por un lado. Segundo, Sí, como siempre, la misma sí, cantidad de pero gente bueno, no también es afloja. cierto que hay una mayoría de ese sector político, que es una lástima también, pero bueno, en parte tiene que ver con que un poco se fueron apropiando de ciertos temas públicamente y bueno, hay Sí, gente que pero si no que la coincide mucho no mayoría se que anima vaya, a ir, ¿no? a eso voy, Pues yo, que por la ejemplo, mayoría que escuchaba vaya, uno, sí, que la mayoría vaya y que haya estado la cámpora con sus equipos, no implica que no sea una causa nacional, la de que no queremos más un golpe de Estado como solución a nada. Y segundo, eh, yo me refería más que nada a los medios amigos del Poder Oficial que quisieron mostrar como eso. A claro. ver, sí, a ver, quién retomó los juicios que en 1985 se habían dado con sentencia ejemplar y que luego fueron indultados por Menem, el gobierno kirchnerista? Entonces sí, se lo asocia y se lo va a asociar siempre. Pero lo que quisieron hacer es como se están moviendo los K nada más ese día, a eso voy. Sí, 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 eso es verdad. no se Sí. puede disasociar. Están asociados y Y eso va a quedar así. en Y la otra cuanto a, sí, no, no, el otro que quería remarcar es que se está hablando más allá de otros temas que implican, que eso fue una de las grandes críticas que yo le hago, que siempre se quedaban enfocados en las víctimas que lo fueron, más allá de sus delitos o no, que hay que en esa dictadura no hubo solamente una implicancia de eliminar a la guerrilla, hubo otras implicancias, tanto económicas, tanto eh, opositora a ciertas ideas, es decir, borrar a la otra edad. Se está ampliando un poco. Y aparte, ¿quiénes financiaron eso? Se está hablando un poco más, quizás no en la tele, lamentablemente, que es lo más popular, pero se está hablando más. No aportó el video, que no lo terminé de ver necesariamente después de 10 sí, minutos, no yo lo agregaba vi nada, completo. no Yo lo agregaba vi nada a lo completo. que yo sabía Hacemos de este. referencia al video que publica el gobierno desde el Twitter oficial de Casa Rosada, de Agustín Laje. Y bueno, yo lo vi completo. La verdad es que siendo un video que proponía contar la historia completa, me parece que sí se queda corto, hace mucho hincapié en algunas cosas en el contexto anterior a 1976, todo lo de la guerrilla y demás, que nosotros, bueno, tenemos un episodio en el podcast, tanto tenemos de la guerrilla y todo, estuvimos hablando de ese tema, que lo pueden repasar. Y, y no habla demasiado de 1976 a 1983, ¿no? Como que lo menciona muy al pasar y las críticas que recibe el video son sobre todo esas, más allá de que Agustín Laje es muy criticado por ciertos sectores y hay sectores a los cuales les cae muy mal, ¿no? Es que hubiesen puesto que podemos hablar de más cosas, que faltan hablar de temas y estaría bien. Cuando dices completo, bueno, a ver quién lo financió. Podemos hablar de cómo fue a nivel internacional, cómo fue a nivel. Habló tanto de la preparación de los guerrilleros en Cuba, pero no habló del ejército argentino, desde cuándo se vino preparando para esta lucha antisubversiva. Un detalle, entre otros. Por eso, si hubiese dicho, hay que agregar más temas a esto, sí,
está bien, es un punto de vista, pero está bien. Bueno, no, memoria completa ¿de qué? Sigue estando tan renga como la crítica que se le hace. Y bueno, eso, nada más lo que al menos yo observé. De hecho, como decís vos, tenemos un video donde también damos algunos datos más que esto. Y creo que Sí, completa llevaría mucho tiempo. y además me parece que también el video lleva más como a la confrontación, en definitiva, de las partes interesadas Polarizar, lo de que un ya lado o del dijimos, otro. polarizar. Claro, polarizar y no tanto a la pacificación o a tratar el tema más seriamente, porque si bien todo lo que pasó, el contexto y demás de la guerrilla y todo antes de 1976 y la Guerra Fría y todo ese contexto mundial, la dictadura fue un desastre y no solo a nivel de los derechos humanos, el robo de bebés y todo eso, sino también económicamente, ¿no? Tenemos muchas consecuencias ahí de que nos dejó esa etapa de la historia. Sí, porque vamos a pensar en sentido común. Él siempre nombra partidos, no, perdón, países como Cuba. Me quedó el ejemplo. No es que defienda a Cuba, pero ¿en qué cabeza entra que Cuba económicamente podía bancar una guerrilla? Más que decirle cómo hicieron para moverse en una Cuba, en una isla que no tiene nada que ver con Argentina. Díganme, ¿de dónde vino el dinero para las armas, para manejar semejante cuadro que podemos discutir si en 76 ya estaba en baja o todavía se mantenía el nivel de su versión? Hay otros dinerillos ahí, hay otras fuentes, pero bueno, por eso te digo, completa llevaría mucho tiempo y llevaría un buen libro. Yo creo que todavía se está armando de apartes, todavía. Estamos Sí. hablando del año 1976. O sea, y que empieza antes, ¿eh? Yo creo que si uno analiza los hechos, no empieza en los 76, empieza mucho antes. La preparación del ejército, la preparación subversiva, es como No, que iba a eso la par. sí, Llama seguro. mucho la atención cuando empezás a ver las diferentes partes de la historia. Llama mucho, pero bueno, es un tema para desarrollarlo o para que alguien que le guste lo tiene que investigar de mucho antes, de 76. Y Al menos sí, lo que es pienso. que, sí, sí, no, para verlo, para ver la historia completa, digamos, hay que hacer un análisis bastante más profundo. Sí está bueno que sí se haya puesto un poco más en visión, o digamos, se le haya dado más visión a ciertos temas y a la parte del previo al 76, algunas cosas más que antes es cierto que ha quedado muy cuestionado. Pero antes, digamos, la etapa kirchnerista, porque si vamos más atrás en el tiempo, la gente que es más grande te dice que justamente lo que le contaban en la escuela, en la secundaria, era la versión, digamos, más del video del Aje. Vi hace poco un editorial de Fontevecchia de Perfil que él contaba que en su secundaria y en su juventud a él lo que le explicaban era lo que el AGE decía en este video. Él que, digamos, no tuvo la suerte de vivir en democracia toda su vida como Laje, ¿no? Por el año en el que nació, Agustín Laje. Eso no sé, Sheila, vos sí. Digamos, tenés vos cuando ibas a la escuela y eso, a la secundaria, ¿cuál era el planteo? ¿Cómo se hablaba de esa época, si es que se hablaba? Se la nombraba como una época oscura, pero con decirte que apenas en los 90 se tenía centro de estudiantes, estoy hablando a principios de los 90, apenas se tenía centro de estudiantes y las películas que hablan de la dictadura, que eran muy pocas, se pasaban extracurricular. O sea, había cierto interés de algunos chicos, como siempre los que preguntan, pero las clases de historia tocaban el tema muy por arriba. Cuando hablamos de las presidencias de Argentina en esos años, hablábamos muy con datos muy económicos y ahí no surgía mucho eso. O sea, tu secundaria Eso, fue eso va a surgir en los 90 más que nada, a principios de los 90 se por los terminó 90. y después ya justo agarró estos cambios que inventaron el menemato y ahí medio que se disolvió todo en cuanto
tener esa secundaria que por lo menos tenía buenas fuentes en cuanto a datos. Yo conservo los libros de historia, pero por un tema de gusto, eh, y la verdad tiene datos muy precisos, pero acotados. No nos explayan más, no se menciona tanto el tema desaparecidos específicamente, sino se habla de una guerra sucia, pero muy por arriba. Esto se va a tomar, lo voy a anotar, a partir de la caída del gobierno de la Rúa. ¿Por qué? Hay una teoría de uno de los profesores de historia de la Universidad de UNTREF, no me acuerdo el nombre en este momento, que habla de que el gobierno kirchnerista busca una especie de apoyo en estos movimientos. ¿Por qué? Porque recordemos que no ganan la elección con muchos números. Una Sí, elección disputadísima. sí, Viste, la eso se gente notó. venía en 2001, venía del que se vayan todos. Sí, Sí, no, no, no. sí, necesitaba algunas causas para legitimarse en el poder de Que alguna no se la forma. critica, al menos yo no lo critico. Lo que critico es haber hecho que se renovaran esos juicios, que los indultos que nombramos de Menem, pero ¿dónde quedó Filmerich? ¿Dónde quedó Bacán Baja? ¿Dónde quedaron muchos montoneros de alto grado que nunca sufrieron ni un ápice de la dictadura? Es más, hay muchos que fueron funcionarios y muchos que siguen siendo funcionarios. Por eso me parece simplemente apostar a polarizar y a dividir, no hay nada de trasfondo. Siguen muchos en el gobierno actual y nacional. Hay que buscarlos por ahí en los funcionarios de ANSES, funcionarios de ARC, funcionarios van dando vueltas. Nunca dejaron de estar en el poder. Claro, Bueno, vamos a la ministra de Seguridad. Vuelvo por a recomendar ejemplo. el libro, vuelvo a recomendar Claro. que manejen un poquito, no sé, las redes sociales, que no sean solamente Facebook e Instagram. Por favor, estoy olvidando de alguien que jugó para todos los equipos. Todos. No quedó ni uno. Cuando estoy diciendo equipo, estoy hablando tanto de la época de la famosa Guerra Sucia como en la parte democrática. Jugó en todos los equipos. Así que no me parece que aporte nada ni quieran aportar nada. Simplemente están jugando, apostando a la polarización, a ver cómo llegan a las elecciones con ese caudal de votos que todavía les es fiel. Ese caudal que no cuestiona nada, al menos lo que Vos yo pienso. estuviste, estos días estuviste repasando, estuviste viendo de nuevo los juicios Sí, y sí, de estuve algo, viendo. algo que Son te, muchos los testigos que pasaron, testigos que no fueron todos juicios a la Junta, ¿no? desaparecidos. Está bueno. eh, sí, los juicios de 1985. Sí, que está la Hubo gente película esa que, hubo famosa. gente que estuvo ahí. Me acuerdo del último que vi, que fue un colectivero que llevaba a un grupo de pasajeros a la noche y que era parado como muchos colectivos, que uno dice, pidan documentos, bajen a la gente. Bueno, el pobre colectivero bajó a la gente, obviamente a la comisaría, horas y horas ahí, olvídate de, tenés derecho a una llamada, tenés derecho a nada. Había supuestamente un pasajero que estaba, una pasajera, era más o menos como decía el relato, me acuerdo, que repartía volantes del Partido Comunista. Claro, el pobre cristiano manejando el colectivo no iba a ver si la mujer tenía eso. Sí. Y no, Pero todos fueron, ¿eh? Todos los que estaban ahí, desde el último pasajero. Y decía, llegó un momento que me hicieron las mismas preguntas 20 veces. Y bueno, después de horas y horas, subieron todos menos una pasajera, que es la que menciono de los panfletos. Pero lo más triste es cuando sube, que encima le encargan que lleve a los pasajeros a la casa, le dice, bueno, ya está, listo, se van a sus casas, al colectivo le encarga que lleven a cada una, y encuentra el colectivo dado vuelta todo roto. Dice, ahora ya está, me descuentan el sueldo, me echan, pensaba lo peor. Y bueno, acá termino con esta anécdota. La empresa le hizo una sola denuncia para ver que el seguro te pague. Les contó lo que pasó. Fue a la comisaría y luego prácticamente lo echa. Dice, acá no pasó nada, que ustedes no estuvieron, ¿de qué estás hablando?
así todo mal y todo, el tipo se deprime porque termina pagando, termina no cobrando el sueldo, un lío. Vuelve a ir a la comisaría, pero deben un papel, algo que diga que estuvieron ahí. Bueno, para hacer esas preguntas, un Falcon Verde lo para un día y le dice, bueno, cortala, deja de preguntar, estás hablando mucho ya. De la nada, una persona que no tenía conexión con nada, podía haber terminado tirado en una zanja, podía haber terminado en la miseria, porque si lo echaban, porque no tenía manera de presentar pruebas que donde había estado, porque estar en la comisaría en esos momentos, como todavía sigue siendo, ¿eh? No se crean que eso ya pasó de moda. Acá no pasó nada, acá no hay nadie. Eh, Hay cosas que no las podemos pasar por alto porque se repiten, y está bien que haya ido gente, acá comunista, no cae de izquierda, radicales, lo que sea. Sí, Para mí está por bien. lo menos, La memoria sí, tiene que estar. sí, mantener Después la vemos. memoria de lo que pasó, algo, preguntarse algo, algo referido a eso, a ver qué pasó acá, qué es lo que pasaba, porque sí, la verdad que lo que Es contaste más, hay gente que te no cree refleja en, bastante. hay gente que no cree en los tormentos que declaran las personas porque son guerrilleros. El turco Julián se Claro, murió hace 2 días, que fue un torturador muy famoso que yo le posté varias veces. Confiesa todo lo que hace. Dice, bueno, pero no siempre, porque quedaba muy arruinado. Lo contaba como si nada, como un trámite. O sea, los tormentos pasaban. sí, sí. No- Bueno, Fontevecchia vos- también contó que estuvo secuestrado en esta editorial que hizo en la época de la dictadura. Y bueno, está para ver porque cuenta más o menos las cosas que escuchaba, las cosas que le decían, lo trataban de traidor a la patria, eh, por pero, criticar algunas cosas, decir algunas cosas. Así que, no, yo me eh, puse a pensar, dije, qué suerte que tuvieron a mis padres que en esa época trabajaban en horarios muy tempranos, de no haber ido en colectivo y haber caído horas y horas. Éramos muy chicos, prácticamente no existía el teléfono. O sea, me pongo a pensar. Pero bueno, se entiende, la falta de historia en versión crítica y la falta de interés hace que la memoria se tenga que estar sustentando como se puede, en este caso con una marcha, en este caso con el material que está disponible, pero tiene que ir, las personas tienen que acercarse al material, no hay otra manera. sí, y sí. Bueno, después otras cosas de la semana tenemos lo del FMI que se estuvo hablando. Bastante. Y ya más cercano a la fecha, ayer cerraron las listas de, de los Cercano e candidatos a la histórico, legislatura porteña. ¿Qué? cercano e histórico. No nos acordemos cuando empieza a ser un amigo inseparable, al mes, creo que había una tapa de Clarín. Todo bien con el fondo, con un grupo de poder que toma digamos, la presidencia a la fuerza. No había problema, el cheque está. O sea, nuestro amigo desde esa época, inseparable. Salvo ahí algunas veces que le pagamos un poco y ya nos olvidamos por un tiempo, siempre está ahí. Entonces es histórico, es un compañero histórico, Mal compañero, la verdad. porque Pero es un bueno, mal compañero. Sí. pero sí. Bueno, cuestión que supuestamente, ¿no? Caputo dijo que le van a dar 20.000 millones de dólares, que bueno, que está la discusión de cuánto lo que puede usar de ahí, de no, si es ese monto, si no, si es fresco, si no es fresco, si es de libre disponibilidad, si no, todo eso es lo que se estuvo discutiendo estos días. Eh, y bueno, también del fondo salió alguien a decir que iba a ser un monto considerable, no me acuerdo el nombre ahora, creo que era la vocera del fondo la que dijo que iba a ser un monto considerable, pero no dijo cuánto. Estamos como ahí en un apriete medio que va y que viene y no sabemos efectivamente después qué va a pasar ni cómo van a ser entregados esos fondos. Probablemente todo junto no, eh, pero bien no se sabe, o sea, está todo medio dudoso. Recién estuvo en lo de Majul y no lo escuché.
pero por lo que estuve viendo de Caputo, comentarios sí, obviamente grabado, en las redes, me parece que no dijo, como siempre, nada. Habló, pero no dijo nada. O sea, estamos en la nada. que no clarifica Eh, demasiado. ni cuándo llega, ni cuánto. Certezas Caputo, o sea, ninguna. Pero habría que ver un anuncio que no esté, que no esté muy claro, a ver si algo se acerca más, pero por lo que leí, no, no clarificó nada. Habría que ver mañana qué pasa. Mañana, sí, mañana está no, el feriado es el lunes. Eh, porque todos los días se va una linda sangría de dólares, pero no quiero pensar que esos dólares no son de los bancos, es decir, no son del Banco Central, digamos. Que no sean los del banco, porque si son los del banco, Sí, son de también las estuvo personas. circulando O sea, no hay esa que pensar versión. eso, porque si se les ocurre ir a muchas personas a la vez, la ventanilla no va a estar abierta para todos. Bueno, esperemos que eso todavía no pase, más allá de que yo no le veo mucho futuro, porque no hay plan económico, Milán. Lo que hay son medidas, pero qué sé yo. Antes que explote todo, prefiero que la gente abra los ojos y que puedan enderezar el rumbo con otras personas, no sé. Es lo único que le veo para que esto no caiga. Porque los 20.000 que supuestamente llegan, no llegan los 20.000 como si vos así frescos llegan, si llegan en cuotas y qué partes y otras qué partes que ya hay que cubrir, no lo sé. Es incertidumbre, o al menos tratar de no decir que el panorama es muy oscuro, peor que la tormenta, que no está, por suerte. Sí, la verdad que bueno, vamos a ir viendo cómo se avanza en este sentido y si hay más claridad en los próximos días sobre el tema. En cuanto al cierre de listas, ayer, Ciudad de Buenos Aires, que de repente se volvió una elección, parece que importante, cuando no era algo que se le daba mucha bola a las legislativas de la Ciudad de Buenos Aires. Dicho sea de paso, esto medio de clase de formación ética y ciudadana o de cívica, hay mucha gente que no tiene claro la diferencia de la legislatura porteña con el Congreso Nacional. Así que voy a hacer un paréntesis ahí que, digamos, los poderes del Estado, legislativo, el ejecutivo, judicial, se replican a nivel nacional en las provincias y también en la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, así como está el Congreso de la Nación, donde están legisladores nacionales, diputados y senadores nacionales que representan a las provincias o a la ciudad, a su vez, cada provincia y la ciudad de Buenos Aires tienen sus propias legislaturas, ¿no? Digamos, sus propios congresos, y esta elección de la cual se está hablando es para la ciudad de Buenos Aires específicamente, legisladores, o sea, diputados de la ciudad de Buenos Aires. Y en cuanto a los candidatos, tenemos, los menciono si quieres un poco, Gilda, para, vamos a decir, a los que encabezan las listas. Sí. Los que encabezan las Es un listas tren tenemos fantasma, pero sí que es un tren fantasma. Tren fantasma total, pero bueno, tenemos por un lado Leandro Santoro, ¿no? Por parte, se puede decir, Santoros, del Santoros, kirchnerismo. Hay dos, es verdad, Santoros. es verdad. Ese está por esa hora Buenos Aires, que bueno, lo podemos relacionar más que nada con el kirchnerismo, podríamos decir, aunque él es radical, o se lo conoce como radical más que nada. Silvia Los Penato está por el PRO, Horacio Rodríguez Larreta volvió, volvamos Buenos Aires, volvió nomás. Por la Libertad Avanza tenemos al vocero presidencial, Manuel Adorni. Después, Unión del Centro Democrático, Ramiro Marra, que también tenemos ahí otro que vuelve, Otra, otra lata de que atún. vuelve. Eh, Levi por Evolución, que es la mezcla de la UCR, el GEN, el PS. Unión Porteña Libertaria, ahí está Leandro Santoro, el otro Santoro, que es el hermano, ¿no? De Yamil. Que hace 8 años vive en Alemania. Sí, eso estaba Está, viendo, está y no empapado lo de la realidad desmintió, argentina. no No lo está empapado de desmintió la realidad. Yamil, ¿no? Es que Argentina es una joda, como dice Carlos Maslatón. Está empapado de la realidad alemana, pero la viene a incorporar acá.
La verdad que rarísimo. Aparte no se debería poder eso, dentro de los requisitos. Pero acá pasa cualquier cosa al final. Bueno, tenemos a Juan Manuel Aval Medina también, por justa, libre y soberana, seamos libres. Principios y valores, ahí el ¿Nombraste partido, ya el el espacio candidato político de, de de Moreno? Ya, Moreno, Alejandro Kim, es un coreano. Después por ¿coreano? la coalición, Ah, está bien. sí, es coreano. No, no Pensé que sé si era chino, nació no sé acá, por, pero ¿por qué lo dijo asocié que era con de Chile? Corea del Sur. Hoy lo escuché diciendo que era de Corea del Sur. Ah, bueno, me quedo más Eh, tranquila, pensé que era de Corea del Norte, Imagínate, ¿no? ya, ya me Coalición sentía cívica. mal. Nada, olvídate, Paula Oliveto por la coalición cívica, después tenemos a Lombardi, Movimiento de Integración y Desarrollo, a este la verdad que no lo tengo, Frente Izquierda, Vanina Biasi, y Frente Patriota Federal a César Biondini. Ahí tenemos El hijo, todos, el hijo de digo, Biondini, el hijo del clásico Biondini de el los... hijo. Sí, Ah, sí, ok. el hijo. Bueno, también vamos a estar hablando acá un poco de estos candidatos. Y esta, decía, era una elección que mucha importancia no se le daba y al separarse de las nacionales cobró especial importancia. ¿Va a ser la primera? ¿Es la primera esta la Sí, que... sí, pero ¿por qué cobra importancia? Más allá del tren fantasma. Cobra importancia porque necesitamos hablar de otra cosa, no vamos a poner a hablar todos los días del dólar que no existe, que no está más, que no saben qué van a darle los ahorristas. Vamos a poner de vuelta que se peleen la China y Wanda Nara porque tenemos que ocupar a la gente en las pantallas, en las Sí, redes. va a arrancar la campaña a pleno, ¿no? Vamos En a este... ocuparnos a hablar de eso, vamos a tener campaña todo el año, vamos a tratar de evitar la paliza de los miércoles, vamos a tratar de evitar todo lo que las empresas que cierran, vamos a tratar de evitar todo eso. Tenemos que hablar del tren fantasma, que encima eligieron un tren que tiene para indignarse rato largo. Está el Pitu Salvatierra, segundo de Santoro. Están los sobrinos de las sobrinas de todo el mundo. Bueno, eh, el adorno este de candidato oficialista tiene toda la familia, desde el hermano que vendía autos hasta la mujer. Es decir, hay un tren fantasma que entretiene Sí, bastante. entretener va a entretener, eso Y no esa hay es la idea. duda. Acá no te aburrís, Pero como dicen. No te puedes aburrir en Argentina. no, no, aparte, bueno, de hecho, sí, también le van a dar mucha importancia porque al ser las primeras, es importante cómo se den los resultados, porque todos de alguna manera, no sé cómo les va a ir, pero todos más o menos trataron de poner al mejor candidato que podían o que No, y yo creen que es el me viene a la mejor, no sé. mente con este tema de que sacaron el monumento a Bayer, no sé cómo se pronuncia. Me acordaba, teniendo esta lista de Tren Fantasma, con esos candidatos que hacían unas horas, digamos, cuando oraban en lo que eran el Congreso, como Lisandro Latorre, que hay una película, Asesinato del Senado, que muestra su denuncia muy importante que dan los libros de historia. Gente que hablaba de temas que trascendían, por más que por ahí no llegaban a esos objetivos, a esto. Y yo no Claro. entiendo, la destrucción fue tan solapada que la gente no la vio, o cómo la gente va a votar. Se encuentra en el cuarto oscuro, es un acto administrativo ya. Yo sinceramente no entiendo. Sí, un poco, y sí, De, un poco pasa eso, me parece. de Leandro Por lo en menos, de todos esos, a terminar en sí. esto. ¿Qué No, no, nivel? no, 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 Bueno, para ir cerrando ya, el miércoles, día importante, 2 de abril, Día del Veterano de ¿qué Malvinas, y recomendamos? te recomendamos que ya tenemos un podcast de Malvinas, que quiero decir algo de eso, porque yo, cuando hicimos ese video tenía una postura medio media, ¿eh? Así que pueden ir a escucharlo, porque no era tan nacionalista mi mirada, lo cual no quiere decir que ahora soy la más nacionalista, pero tengo como una mirada un poco más
cariñosa con la nación, digamos. Algo de Em, pertenencia se te formó en este sí, tiempo. sí, digamos que maduré en algunas cosas, podría decir. Así que, No, pero esa es la em, visión crítica, en la cual uno empieza a nutrirse de ciertos, no sé, decirte libros, autores, profesores, conocidos, y uno va diciendo, pero che, esta sí que, posición que tenía yo me parece que no es tan así. Y eso es sí, digamos, lo que se buscaría en el individuo, evolucionar, sí, totalmente, porque sí, esa es la idea, totalmente. pero bueno. Pero bueno, viene bien entonces, los invitamos a escuchar de nuevo ese episodio, si no es que lo escucharon ya, o repasar lo que viene bien, y seguramente entonces en el próximo hablemos también del tema de Malvinas y, y bueno, un poco actualizando la situación, ¿no? Al presente. Sí, Que, habría que hacer un comparativo de cómo los gobiernos fueron tratando el tema Malvinas después de 1982. bien, La verdad, bien. compiten por quién fue el que más destrató el tema. Sí, bueno, es un listo. Quedamos en esa para el próximo. Y bueno, también seguramente estemos sumando a algún integrante más, vamos a ver cómo hacemos. Y, les pedimos que nos dejen también su opinión, sus comentarios, cómo están viendo las cosas, qué opinan de lo del 24 de marzo, de cómo se trató el tema, ¿no? Más allá del hecho histórico en sí. Así que bueno, por hoy vamos cerrando. Nos vemos en el próximo capítulo, en esto que es, fue y será un café con la historia. Chao. Nos vemos.